Hay mesa de debate el día de hoy. Ya está aquí Hernán Gómez. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto ¿Ustedes? verte. Muy bien, Juan Ignacio Zavala. Bien, Hernán ya con su reforma. Sí, ya está con la reforma. Ya toca hoy publicidad a reforma primer otra vez. suscriptor Me de gusta reforma. amargarme desde la primera hora del día. Salpica Soy un Harfuch, amarguete. asunto de los 43. ¿Cómo Ya está? vas Eso? con- Oye, Dice qué mal reforma. salió eso de los 43, ¿no? Mira, Sas. yo creo que es de estas, digamos, la López Obrador, su movimiento, etcétera, pues de los grandes usufructuarios de la tragedia de Ayotzinapa, la cual, pues bueno, ha sido un desastre bajo sus manos. Inclusive una carrera de un hombre probo, como Alejandro Encinas, Ujú. pues la verdad ha quedado completamente salpicada y hundida y manchada ya sin reversa, por una investigación tan sucia, tan mal hecha, en la cual terminan dándole la razón realmente a la investigación del gobierno de Peña, para lo cual metieron a la cárcel al creador de esa versión, digamos, o al defensor de esa versión, Y ahí sigue. que es Murillo Karam, ahí sigue, y tienen como testigo protegido ellos al supuestamente culpable, según el ejército también, que dice, pues ustedes tienen al culpable de todo. Entonces, bueno, pues realmente es una tragedia más en materia de justicia para el gobierno de López Obrador, ¿no? Yo lo ¿Cómo digo lo porque ves? está muy atento en el Reforma, Pues es un leyendo la tema nota. tan de complicado Harfuch. el de Ayotzinapa. Ya se fueron Es contra esos López temas Obrador. que ayer. uno piensa nunca se van a resolver. Sí, o sea, ya las declaraciones del abogado de los padres de Vidulfo Vidulfo. Rosales diciendo, pues esto se parece mucho a la verdad histórica, contradice los informes del GIEI, diciendo, digamos, que no se les ha dado información específica a los padres que solicitaron sobre documentos con número de folio, dónde están ubicados sus hijos, etcétera, etcétera. Digamos, parece un final bastante frustrante y después de 9 años se antoja como una de esas tragedias que nunca se van a terminar de resolver. Pero hay gran diferencia. O sea, los mataron los narcos, ¿no? Vinculados a Guerreros Unidos. Pues eso es lo que vinculados- termina. Ajá. Pero es claro que Pero hay es la una misma verdad participación del histórica. ejército que están ocultando. Pues es el claro. gobierno. ¿Pero El quién? gobierno. A ver, Claro, pero tú cualquiera cuando que esté en dices el están gobierno lo va a ocultando, ocultar, pues, eso ok, es lo peor. O sea, muy bien. ahí es como esas cosas de correcto. Estado que van más allá de partidos, que, o sea, al final con lo que te quedas es Son que el después de gobierno todo el encubre esfuerzo, al pues sí, ejército. aparecieron Estoy algunos del completamente de acuerdo. ejército de repente, pero al final, en lo que termina, Sí. es que, pues sí, es que se El termina gobierno de López Obrador protegiendo encubre al al ejército. ejército. Y un gobierno con esta cercanía al Muy bien. ejército, pues Sí, también, pues, o sea, debe ser bien con- difícil para Alejandro Encinas. muy. Pues ya se ve Difícil. que no, porque ya lleva así como 2 años. No, en yo creo esto. que es muy difícil. La verdad que sí es un personaje que todos respetábamos. Ajá, pues de la izquierda. Aunque no izquierda. estuviera Ay, de nunca lo acuerdo. respetaste, Zavala, no te hagas yo el que sí, todos como lo no. respetamos. Alejandro, sí, de lo poco respetable que había ahí, Que había en la la izquierda. verdad era O que hay en la Alejandro, un izquierda. tipo de Bueno. formación de izquierda. Sí. En fin, pero bueno, pues le tocó gobernar y se convirtió Ujú. en uno más, en palabras de Hernán, de los encubridores del ejército. No me mexicano. cites, yo no dije Ah, eso. no, tú dijiste que encubrieron. Yo creo que si alguien ha hecho por algo, supuesto que sí. Dijiste alguien ha encubrieron. hecho algo por esclarecer el tema, ha sido Encinas. Se ha enfrentado, Pues ha acabó topado pared siendo lo con el demás, ejército. ¿no? Sí, ahí pero ya no me pasa. parece que si alguien ha tenido voluntad Jamás lo ha dicho, ¿eh? y empeño en esclarecer esto, Eso lo ha sido deduces tú, Encinas. porque él jamás ha dicho que el ejército no le da, que se topó con el ejército. Pues ninguna no, de es esas un cosas. secretario de Él Gobernación, sigue, Zavala, por ¿cómo eso, va a decirlo? Por eso, pero tú estás diciendo que se topó con el ejército. Si él dijera, pues bueno, entenderías que en términos de su carrera lo hiciera. Pero pues un fracaso tremendo como el de Peña. Como el de Peña. Sí, exacto. Y esta verdad que de todas maneras política o la narrativa que quieren imponer algunos de que Sí. pues, de alguna u otra manera fue el gobierno de Peña que el que los mató o que fue el gobierno el que los quiso matar, pues, es bien distinto. Hay quien hace comparativas muy forzadas de mi punto de vista del 68 con Ayotzinapa, por ejemplo. Creo que Ahora, son yo cosas no bien veo, distintas. yo no veo, por ejemplo, una implicación muy clara de Harfuch. Y mira que no me gusta el personaje, ¿eh? Y por eso empezó la discusión que no estaba planeada, pero porque tú abriste la página de Reforma que dice Pues que sí, Pero reforma. no te gusta, escribiste algo de eso, ¿por qué no te gusta? Pero yo Harfuch? creo que Harfuch ha explicado bastante bien Sí. que ya no estaba ahí, Sí, que lo sí, habían sí. comisionado Sí, en lo otro meten lado. como sí. que a fuerza, ¿no? Lo meten muy a Sí, fuerza. Eso sí está calzado. muy apretado. Sí, sí. Pero ¿por qué no te gusta el personaje?
¿Escribiste algo de Harfuch, pues mira, yo creo que si Harfuch fuera un integrante del PRI, tal vez sería mi priista favorito. Pero no tiene nada que hacer. Oye, estuvo buena. Tengo que admitir que estuvo buena. Pero creo que no tiene nada que hacer en Morena, perdón. ¿Por qué? Me parece que fue un muy buen secretario de seguridad, muy bueno, o sea, hay evidencia de sus resultados. Me parece que eso es en lo que él es bueno y eso es en lo que debería seguir. Y en eso va a ser necesario. Ahora, me parece un despropósito absoluto que alguien así pueda ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, ¿De plano? sí, totalmente. O sea, hay que verlo en entrevistas. No tiene una idea sólida para la ciudad. No sabe qué es la izquierda. Se afilió a Morena hace 3 días. Y además, Harfuch, a ver, digo, a mí me llama mucho la atención porque siento que es el primer acto de claudicación de Sheinbaum. O sea, siento que con esto Sheinbaum está en su primer acto importante, digamos, de pragmatismo, pero que para mí excede toda proporción. Porque es claro que tiene el apoyo de Claudia y me parece que Claudia se está equivocando. O sea, pero los dados muchísimo están cargados a Harfuch. Sí, y tristemente porque ya quisieran muchos estados del país tener candidatos que vengan de experiencias locales de gobierno tan exitosas como la de Clara Brugada. O sea, hay que ir a ver cómo se ha transformado Iztapalapa, cómo ha sido. Lo que pasa es que no vamos a Iztapalapa, pero... No, pero sí está impresionante pero eso si de viéramos las utopías. Sí. O sea, si viéramos son esas cómo obras cambió, que generan bien común automáticamente y que favorecen a la comunidad. Está muy las bien hecho utopías, eso. los caminos seguros, Sí. todo el enfoque, y además, Sí, por ejemplo, también tiene... el cablebús que sí, llega claro. ahí también está muy bien. El 2, Las cifras la de línea 2, delincuencia Bajaron más que en el promedio de la ciudad. O sea, incluso en ese terreno con también cosas que ha eran dado muy simples como resultados. alumbrado, Sí. ¿Y por qué? Porque estás atacando causas, porque Sí. estás generando inserción social, porque yo creo que ¿Y entonces por qué no quieren dejar pasar a Brugada? Yo tengo una tesis. A ver, han convencido a la ex jefa de gobierno. Creo que un grupo de empresarios que creen que con Harfuch pueden hacer buenos negocios han convencido a Claudia de que el único que puede ganar es Harfuch y que está en riesgo la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. O sea, que se puede perder la Ciudad de México. Y no es lo que te dicen las encuestas. O sea, si tú ves por lo menos de los 3 que aparecían como punteros, Mario Delgado, que ya se bajó, Clara Brugada y Omar, los 3 ganarían. Claro, no por el mismo margen, porque claro, si pones a Omar, pues claro, como es el Peña Bombón, te quiero en mi colchón, y es el candidato carita, guapito, y además es el policía eficiente, y te venden este mito del policía heroico, pues claro, parece como que, pues sí, obviamente es muy popular, lo es. Y entonces, claro, prefieren apostar a un candidato que les permita llevarse carro completo y que tenga arrastre también de diputados, tanto en la Ciudad de México, no tanto en el Congreso local como en el Congreso federal. Claro. Que es como una cosa como de quererlo todo, como de engolosinarse. Entonces dicen, no, pues Harfuch nos garantiza eso. O del riesgo de perder. Tú escribes hoy no sobre el es tema, tan Juan alto Ignacio. ese riesgo. Yo Tú creo que escribes hoy ahorita en tu columna no se ve ese riesgo. sobre este Taboada, tema. Contra Taboada, No pronto sé, cualquiera le gana a Taboada. Pero si nos atenemos a 2021, pues perdieron la mitad de la Sí, ciudad. pero es y los distinto. candidatos eran... Pero ahorita le dejo la palabra a Zavala, bastante. pero es distinto. Es distinto. La elección de 2021 no tiene el arrastre ni la participación que tiene una elección federal, donde la gente sale a votar porque va a votar por presidente también. Cuando vas a votar nomás por lo local, salen muchos menos a votar y los que salen son los descontentos con el y gobierno. en ese tema, ¿no crees que vayan en la Ciudad de México a votar cañón por la oposición? Si salen más, pues van a salir a votar más por la No, porque los simpatizantes de la 4T sí van a Xochitl. salir. No salieron en el 2021. Porque muy decían, estamos bien, está bien nuestro presidente, ¿para qué? No había esa necesidad de Sí, bueno, salir. si sale Ahora más es gente. mucho lo que está en juego. La elección presidencial arrastra lo demás. Entonces yo no creo que ese riesgo de 2021 se traslade automáticamente a 2024. ¿Y entonces por qué Juan los Ignacio. empresarios pusieron a Harfuch? Yo creo que porque los empresarios... A ver, hay lana ahí.
está el status quo. O sea, no es casual el trato que le han dado los medios a Harfuch. Lo han sacado en todos los medios. Fíjense la cantidad de entrevistas que le han hecho a Clara Lugada y las que le han hecho a Harfuch. Todos los medios hegemónicos lo traen. Digo, hoy Reforma le golpea, pero los días anteriores lo estaban defendiendo de los loquitos de Morena que no lo quieren. Fíjense los trascendidos de Morena, fíjense la nota de Samarripa del lunes. O sea, la prensa hegemónica lo está defendiendo, es el candidato del status quo, no es un hombre de izquierda, y por eso lo quiere un grupo de empresarios. Y perdón, pero también está la sombra de Mr. Burns ahí atrás. O sea, quien lleva la campaña de Harfuch. Bueno, sería interesante que nos aclare el propio Harfuch, y tal vez tú se lo puedas preguntar aquí, qué papel juega Ninfa Salinas en su campaña. A mí no me interesa su relación afectiva, porque eso es tema privado y lo respeto. Y él dice además que por temas de seguridad él no habla de sus cuestiones personales y familiares. Pero si la señora Ninfa Salinas juega un papel en su campaña, es un tema de interés público. Es un tema de interés público. Y tendríamos derecho a saberlo, ¿no? O sea, si los capitales, si ciertos capitales están ahí atrás apuntalando esa candidatura, pues perdón, pero a mí, como alguien de izquierda, sí me preocupa. Y además te voy a decir por qué me preocupa. Porque sabíamos más de Mancera y su lealtad al movimiento en su momento, porque el Mancera estuvo en el tema del desafuero, había probado su lealtad al movimiento. Harfuch no ha probado nada. ¿Qué lealtad ha probado Juan Ignacio Zavala? Si Mancera es muy interesante se convirtió en un traidor, no quiero pensar en qué va a pasar con Harfuch. Es muy interesante porque no la lectura que tiene él. es muy de la izquierda, y de hecho te leía el domingo, y sí, pues es una crítica muy desde la izquierda, de un simpatizante de la izquierda y del movimiento, y hoy lo que tú escribes, Juan Ignacio, me llama mucho la atención al Financiero, porque pues es el juego electoral, al final de cuentas. O sea, estos son los votos y cómo se va a manejar la Ciudad de México. Sí, pero bueno, yo me imagino que es muy interesante todo lo que dice Hernán, porque me imagino que es una opinión que comparte muchísima gente en Morena. Sí, claro. Sobre todo los que serían, digamos, los militantes de Morena, los que están con esa causa de hace tiempo. Es algo que sucede cuando llega alguien nuevo, cuando te imponen a alguien, como es el caso de, es evidente, de García Harfuch, sea bueno o sea malo, es una imposición a esa estructura, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante. Esta ciudad, que tiene 30 años gobernada, empezó con un partido, terminó gobernada por un grupito, ¿no? Todos alrededor de López Obrador, todos, desde de Marcelo, incluso el propio Mancera estaba ahí metido. Pues bueno, dejaba ver y mostró durante muchos años, 30, pues que la ciudad se decantaba por la izquierda, ¿no? O por un gobierno de izquierda, o por un gobierno opositor al gobierno federal, ¿no? Tenía esa zona de opositora muy clara, muy dura, ¿no? Porque lo tienes ahí, bueno, pues cuando ganó Cuauhtémoc estaba Zedillo, cuando ganó López Obrador estaba Fox, estaba luego siempre Calderón, ha sido opositora en la ciudad. Exacto, siempre ha sido opositora, siempre ha estado ahí, ¿no? Y claro, ahora que está en riesgo, pues bueno, se requiere de otro tipo de visión, y no deja de ser curioso que la herencia de esos gobiernos de izquierda termine en un policía. Sí, es trágico. Entonces creo que ahí sí dices, bueno, pues no tienen con qué, ¿no? O lo que tienen con qué saben que no convence, o lo que tienen con qué no les parece, o lo que tienen con qué están peleados. Yo no sé cuál sea el estatus de la señora Burgada con la señora Sheinbaum, ¿no? Lo que es claro es que a esos gobiernos, que como lo mismo de los 43, acaban dando la razón y cubriendo al ejército, etcétera, y aquí les queda cada la herencia, ahí sí, literal, cultural y política y del movimiento, se la acaban dando a un policía. No estoy diciendo que sea un mal policía, es un buen policía, a un policía formado en tiempos de Felipe Calderón, a ese policía y en las filas y el gobierno a ese policía le están dando la herencia de 30 años. Creo que ese sentimiento de agravio por parte de la gente de izquierda es bastante justificable y debiese tener alguna respuesta hacia adentro del movimiento, porque ¿quién es la persona que aquí lo dijo de manera muy dura Hernán, pero yo creo que muy, muy cierta? Es la primera equivocación del pragmatismo rapaz, eso se lo digo, de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque pues, ella decidió eso. Está muy difícil que el presidente López Obrador
le rebata la decisión mayor que ha tomado la señora, no porque no ha tomado, pues, nombró ahí a los perdedores en algunas puestecillos, pero no hay una decisión de ese calibre como va a ser la candidatura en la Ciudad de México. Entonces, sí creo que esto que acabamos de escuchar de Hernán en una brillante exposición sobre lo que sucede adentro de Morena con la Ciudad de México, pues se va a cobrar. Ellos se llevan fuerte, o sea, vimos cómo el proceso pesado de Morena para la elección de candidato a la presidencia de la República, que siempre iba a ganar Claudia, siempre ahí sí no había duda, como pudiese haber aquí u otra. No había nadie tan duro como en el caso de la federal, como Brugada aquí. Ese proceso pinta para ensuciarse durísimo. Se van a dar con tubo. Y van a acabar muy manchados. A ver, me llama la atención que el candidato ideal para la 4T en la Ciudad de México sea el candidato menos López Obradorista. No, el candidato más... No es López Obradorista. No, es el menos un policía de formación en las filas del gobierno de Felipe Calderón, que creció en ese gobierno, creció en el de Peña. Más simpático hacia temas. Por supuesto, pero ¿sabes qué? Media, porque porque eso es lo institucional. ¿Puedo hacer una pausa? Se forman en distintos gobiernos. No estoy diciendo que sea calderonista. Exacto, ese es el tema. No estoy diciendo que sea calderonista, estoy diciendo que son formación del Estado mexicano. A eso responde el señor Harfuch, ¿no? Exacto. Entonces, lo que yo quiero meter es como toda esa herencia que viene de la izquierda, toda esa lucha que la misma señora Sheinbaum, su carrera está puesta así, ¿no? De lucha por la izquierda desde el movimiento estudiantil en los 90s. Bueno, ella nos dijo que acabó con la guerra de Vietnam, así ya sabes, así que sus luchadores de chiquitita andaba solucionando problemas. Entonces, bueno, que esa herencia de izquierda de esta ciudad termine en la candidatura de un policía es verdaderamente ya la última flor o la última palada de tierra a lo que quedaba de la izquierda mexicana. Solo quiero decir que el hecho de no simpatizar con Harfuch, yo no voy a comprar este rollo, por ejemplo, de que él era agente de García Luna, porque eso no es cierto. Pero votarías por él. Yo sí creo cuando él dice que saludó 2 veces a García Luna, era parte de un aparato, tenía 5 escalafones arriba a García Luna, o sea, no era un hombre cercano a García Luna, no. Pero de todas maneras, Harfuch es un policía de formación y es trágico y hasta patético que un proyecto de izquierda en el bastión más importante del progresismo a nivel nacional, que es la Ciudad de México, termine en manos de una candidatura así. ¿Por qué? Por inseguridad de Morena, que no puede confiar en sus propias fuerzas. ¿No? Sí, yo creo que a Claudia le afectó el tema de 2021 porque se lo reprocharon mucho. No, es que perdió la mitad de la ciudad. Perdió varias era alcaldías. para afectarle, la verdad. Sí, no, sí. O sea, perdió. Y yo creo que quiere y entonces eso le generó una especie de trauma y entonces ahorita quiere vacunarse contra eso e ir con un candidato a ganador y quitar toda incertidumbre en la elección. Pero quiero decir algo. Si realmente le apuestan a la candidatura de Clara Brugada, se le puede sacar mucho jugo y mucho partido a Clara Brugada. O sea, Clara Brugada ya está, para empezar, Clara Brugada ya se está vistiendo diferente. Porque sabemos que esas cosas importan. Porque al electorado medio Ciudad de México le importa cómo es estás aspiracionista. vestido. La Ciudad de México es clase Clara media. Brugada ya está haciendo un movimiento, digamos, hacia el centro, ya está buscando hablarle a la clase media, ya se está vistiendo diferente, ya está empezando a hablar diferente. Lo va a lograr, o sea, yo creo que puede ser una buena candidata. Y voy a decir una cosa, a mí me parece súper importante que un partido como Morena pueda presumir experiencias locales de gobierno exitosas. Y esta mujer, aunque a algunos no les guste su origen popular y que venga de los movimientos sociales, ha demostrado que tiene capacidad de gobierno local. A ver, y perdón, pero Morena necesita presumir eso. Déjame porque tiene que vender que puede gobernar exitosamente y bien en lo local, porque no hay tantas buenas experiencias de gobierno local de Morena. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que Morena va a ser un desastre y creo que eso del policía, en fin, estoy de acuerdo. Y me llama la atención, pero me gusta que tengas ese ejercicio de autocrítica respecto de ese movimiento. Autocríticos, Pero tú no consideras una buena experiencia de gobierno el ejercicio de Harfuch con Claudia Sheinbaum. A ver, sí, en materia es una experiencia local. Es una materia muy específica, muy acotada.
tener una visión de esa seguridad no te da ni de cerca una visión amplia del panorama de todo lo que implica gobernar. Si tú ves a Clara Brugada, tiene mucho más esa experiencia porque ya gobernó un cuarto de esta ciudad. O sea, entonces lo que es gobernar Iztapalapa. O sea, gobernar Iztapalapa es la alcaldía más complicada, con más problemas, de las que más marginalidad tienen. O sea, es un monstruo Iztapalapa. Déjenme hacer una pregunta en la mesa. Porque esto lo están pidiendo mucho en el WhatsApp y sí quisiera ponerlo sobre la mesa. O sea, vamos a suponer que es Harfuch. Ok, es Harfuch, Clara Brugada, lo que tú quieras, es Harfuch. Tú decías hace rato que va a salir a votar más gente de la 4T. Lo decía Hernán, ahora sí, a diferencia del 2021, saldría más gente a votar por la 4T. Los simpatizantes, los de hueso colorado, los que son como tú, que pues tienen un asunto ideológico, una simpatía. ¿Es Harfuch? ¿Van a salir a votar por Harfuch? No, va a votar por Taboada. O sea, Hernán, no, bueno, claro que sí, porque si tienen una vocación, o no van a votar, si o lo van a anular. Una vocación por lo menos opositora, ¿no? Lo van a tener que hacer. ¿Se va a disciplinar la militancia o no? Quiero decir ante una imposición policíaca. Quiero decir una cosa, yo no soy... ¿Se van a disciplinar o no? Yo no soy un militante de Morena. No, ya lo has dicho muchas veces. Lo dices hasta no, ahora. porque luego quieren decir que yo soy un militante de Morena. Soy un simpatizante crítico de la 4T. Pero conoces a la militancia súper bien. A Harfuch de aquí a que termine el proceso interno. Si Harfuch es el candidato, yo lo voy a respaldar y voy a votar por él. Disciplina. Yo voy a votar por quien sea el candidato. Pues. Lamentaría mucho, claro, no lo haría con el mismo entusiasmo. No podría votar con el mismo entusiasmo por Harfuch de lo que podría votar por una candidata que me parece natural del movimiento y de la 4T como es Clara Brugada. Obviamente. Pero, digamos, desde luego que no le daría un voto a Taboada, pero ni en sueños. O sea, Taboada es un ampón, Harfuch es un policía honesto, me parece a mí. Me parece un desvío considerable y me parece trágico una candidatura así, pero digamos... Claro que sí voy a votar por él. Y la militancia trágica. También, hombre. Sí, pues está cañón. Sí, o sea, bueno, lo dice. Yo por eso, o sea, mi pregunta, sobre todo que hace la gente, es derrotista. ¿A poco sí van a salir a votar? Así, o sea, postular a Harfuch es una postura derrotista de la 4T. Es una 4T que no confía en sus propias fuerzas, que no confía en sus propios gobiernos locales exitosos. ¿Preferirías a Gatell? Que no confía en su capacidad de convencer con argumentos. ¿Preferirías a Gatell sobre Harfuch? Me parece un despropósito que Gatell se postule, igual que me parece un despropósito que Aleida la mencionen en las encuestas, porque lo que quieren, es quitarle votos a Clara. Por eso la metieron ayer en la encuesta de Aleida a la vez. La metieron ayer, ¿por qué? Porque es de Iztapalapa, nomás para quitarle porque está Peralta, está Torruco. ¿Qué dices? Lo de Torruco yo me reí muchísimo. De Miguel Torruco, Miguel Junior. Vi un video ayer de... Te ríes mucho, la verdad. O sea, luego hay unos ejercicios de humorismo involuntario en la 4T. No lo he visto. No, véanlo, por favor, te lo voy a mandar. Es de veras. Es buen tiktokero, Torruco. Es sembrador de esperanzas, cosas así. Pero no puede ser tomado en serio. Cuando tienes personajes como Harfuch, que es una candidatura trágica, como dijo Hernán, o Clara Brugada, que es una militante de Morena, una militante dura, digámosle. Digámosle, incluso la candidatura o las intenciones, que parece una broma cruel y amarga del presidente López Obrador de permitir que López-Gatell tenga ese cinismo de presentarse de esa manera. Entonces, bueno, pues sí creo que ahí hay una zona que tendría que decantar rápido, ¿no? Para para ver cómo pintan las cosas, pero según nos comenta aquí Hernán, pues el asunto va a estar duro y no va a estar sencillo para Harfuch, o sea, para Claudia Sheinbaum, porque vamos a suponer, tú decías votar por Harfuch o no, vamos a suponer pues es que no sé qué vaya a ser la interna, enojada. Hagámonos un poco más a lo inmediato, vamos a suponer que gana Clara Brugada. Ok. Va a ser una derrota espectacular de Claudia Sheinbaum. Va a ser su primera derrota. Perder la Ciudad de México. Pero alarmante derrota, ¿eh? Perder la Ciudad de México. O sea, ¿tú piensas que si no es un candidato tipo Harfuch, no López Obradorista, pierde? No lo sé. No, eso lo debe ver Claudia. Yo no lo sé. Eso es lo que quieren instalar. Yo no lo sé. A ver, fíjense, hay encuestas que muestran lo contrario. Déjame contestar. Yo no lo sé. Eso lo debe de decidir, y lo decidió seguramente Claudia.
¿no? Decidió, voy a poner a alguien que le coma votos al PAN, que le coma votos a la clase media. Al centro. Y me parece que en ese sentido el candidato Harfuch está bien pensado. Sí, claro. Digamos, bien pensado. No sé si aplica, porque una cosa es que la gente lo vea bien y lo vea guapo, y otra cosa es que lo vea con posibilidades de gobernar. Eso ha pasado mucho. Sí, lo hemos platicado. Cuando estuvo Paco Stanley de candidato, era más popular que nadie y perdió en su distrito, perdió. Y así sucede con mucha gente que tú crees que por determinada característica Va a ganar. Pero, digamos, está pensado así, para robar votos de clase media, voto opositor. Clara Brugada, obviamente, pues va a llevarse el voto duro de Morena, pero parece ser que en la ciudad ya no les da. Llevan 30 años gobernando, también es un desgaste, se tienen que cambiar, la gente también se harta de ver a las mismas figuras. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo delicado va a ser la competencia entre Harfuch y Clara Brugada, según nos comenta aquí quien tiene más datos, pues va para eso, que me parece bien, en las encuestas, pero si sale Clara Brugada es una derrota increíble para Claudia Sheinbaum, y eso que no ha iniciado el asunto ya que de las se nos va campañas, el tiempo. No, nomás quería decir una cosa. A ver, hay dale. encuestas que muestran que cualquiera que se postule por Morena gana en este momento. No por el mismo margen. Uno gana por 14 puntos y otro gana por 8 o 9. Entonces, sí gana. Cualquiera que se postule por Morena. Todavía la marca Morena gana en la Ciudad de México, hombre. Eso no es cierto. Sí, porque el voto de Iztapalapa, el voto de todo el poniente. Entonces, ¿por qué la preocupación por imponer un candidato? Bueno, justo por eso. ¿A qué crees que por obedece? dos cosas. Por el tipo de argumentos que le han dado a Claudia, por los intereses que están detrás de la candidatura de Harfuch, por un lado, y por el otro, por la necesidad de arrasar, de llevarse carro completo, o sea, que el candidato a jefe de gobierno arrastre. Y hay creo que un tercero. Claudia quiere una especie de compañero de fórmula que le baje sus negativos a ella misma con la clase media. O sea, a ella misma como Eso es candidata, interesante. Ella ve que con por problemas algunos la es visto ciudad. como radical, dice, pues tengo un candidato que me balancea un poquito. Entonces, como que a Claudia políticamente lo que decía le Juan conviene Ignacio la semana un poco. pasada, la fórmula. Sí, Harfuch, Sheinbaum. el tema de la fórmula creo que pesa y creo que es parte de la decisión, de alguna manera. O sea, sí hay algo de eso. Se nos fue el tiempo con el tema Harfuch. No, es muy interesante. 30 minutos. Perdón. No, está bien, está bien. No es está chilango, chido. tiene su corazón. No, pero yo creo que, Sí, a ver, no, la además, Ciudad de pues, México, nuestro por las condiciones tema. normales del el tamaño de su padrón electoral, etcétera, y porque quien compite en la presidencia de la República cañón. es Claudio Sheinbaum y ex jefa de gobierno, y por lo que significa la Ciudad de México para el movimiento de López Obrador. López Obrador en sus momentos más bajos, no hablo Morales porque esos son todo el tiempo, sus momentos más bajos políticamente, la ciudad lo cubrió, la ciudad lo ayudaba, este fue su lugar. 30 años. Bueno, todo parece indicar que se acabó. Para que no se acabe, Claudia decide que sea un policía. Los de izquierda están molestos porque la herencia cultural termina en manos de un policía. Sí, pues sí. Entonces, bueno, Y con tampoco justa es razón, extraño o sea, si también López que decirlo, Obrador ¿no? arrojó todo a las manos del ejército. Entonces, bueno, esto estamos... Pidieron- Ya, eso de la izquierda se acabó. Pidieron aquí, porque ya no servía el WhatsApp, ahorita ya sirve de nuevo, pero estuvieron pidiendo cañón un comentario y les pido que con eso cerremos. Chiapas. Cártel de Sinaloa, que llegue, que la gente le empieza ahí a echar porras, dice el presidente que es propaganda, y bueno, pues hay mucha gente que quieren que se hable sobre ese tema. Bueno, mira, a mí me parece tremendamente delicado lo que sucede en Chiapas en general. Cañón. No, sí, Está hecho un desastre, Chiapas. pero Feo. entre el asunto de los migrantes, todo esto se vuelve potencialmente peligroso. Ahí sigue, digamos, el movimiento zapatista. Sí, claro, la en su guerrilla. zona. Ajá. Desde hace algunos años ya están, que si los motonetos, pandillas verdaderamente que tienen asolado San Cristóbal de las Casas, lugares que se respetaban, digamos, de Que alguna manera domina- por el crimen organizado, que domina el narco, están hombre. ya absolutamente en dominio de amplios territorios en ese estado. Las respuestas del presidente cuando suceden cosas del crimen organizado son verdaderamente patéticas y de lágrima. Y creo que es la ciudadanía de Chiapas y los mexicanos no merecen esas respuestas de parte del presidente. Como que un acto de propaganda. Si es un acto de propaganda, pues lo hicieron muy bien porque el presidente se dedica a anunciarlos, ¿no? Pero si tú juntas eso con el secuestro de que tú me entrevistaste hace rato, con el secuestro de la Yolanda. presidenta municipal de Cotija, pues bueno,
las cosas no están tranquilas. Y en Chiapas, pues ahí está metido también el grupo de Adán Augusto, entonces, pues no está tranquilo cañón, todo, ¿eh? Está cañón. ¿Qué dices sobre estos temas? Híjole, hay tantos temas. Yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación el caso de Uriel Carmona. ¿Lo liberaron? 4 veces lo han metido preso y 4 veces ha salido. Pues es que tenía fuero. Sí, bueno, pero no, pues es que no pueden armar un caso. La protección que le da, no, pero no es solo eso, perdón, no, también hay que ganar los casos. Yo creo que ese caso sí lo armaron bien. Y el caso ahí sí, perdón, ¿qué? pero la protección que le da el Poder Judicial es atroz. O sea, tú dices en el estado de Morelos, o sea, y me llama mucho la atención cómo esto nos debería invitar a pensar en el modelo de fiscalías autónomas en los estados, claro, porque ha terminado por ser un desastre. Y en la federación, ¿qué te parece Gertz Manero? No, pues una monada. La historia de Uriel Carmona vale la pena, es para una novela. Es un tipo que se termina volviendo más poderoso que el gobernador en turno. Bueno, pero eso está... Lo pone Graco ahí y termina compitiéndole al poder, directamente al poder del gobernador. Pero así están todos. Es que no igual puede ser que así. Manero. Se vuelven unas especies de señores feudales. Es muy buen tema. Se vuelven unas especies de señores feudales. Mira, es que son las cosas que sucedían cuando tenías esos gobiernos como del PRI y del PAN que cargaban culpas. Sí, claro. ¿No? Y entonces llegaban las ONGs y los de la academia y los del CIDE y te decían, no, que el fiscal carnal y no, es cierto. Y te traían a que sean autónomos. Total, cambiaron las cosas a los autónomos y todo resultó... Y nunca fueron autónomos. Es un desastre. Sí, pero lo de Uriel, era la gran demanda de los Pardinas y estas sociedades civiles. Sí, pero era, la fiscalía autónoma va a cambiar todo. No, y terminaron siendo fiscales carnales. Los fiscales carnales acabaron en la cárcel. Jorge Winkler en Veracruz era el fiscal carnal de Uriel Carmona protegió un feminicida. Eso es gravísimo. Pero tiene un fuero. Esa es la bronca también. Llegaron y se lo quitaron por la brava. Hay que hacer, mira, hay que regresar a las cosas que sí funcionaban y que tenían cierto sentido. Y bueno, volver a hacerlas e intentar hacerlas bien. Eso es todo. Oye, está el tema Marcelo. ¿Qué? Digo, ya 2 minutos. Sí, 2 minutos. Oye, no, tú quieres acabar con toda la izquierda. Más que ya impugnó ante el Tribunal Electoral porque como que la Comisión de Honor y Justicia no lo peló. Tenía 5 días para pronunciarse, nomás decidió que por ahí de octubre van a resolver. O sea, pero ¿cuándo creyó que había honor y justicia en Morena? Pues tampoco dijeron, no lo encontramos. Electoral, para que el Tribunal Electoral, ahorita no para que se pronuncie sobre el fondo del asunto, sino para que el Tribunal Electoral le diga, porque van a quitar, te van a quitar de aquí y van a poner a Marcelo. No, es lo único que le va a quedar. No me vayas a cambiar por Marcelo. Para nada. Es lo que le queda a Marcelo. Lo integramos a la mesa mejor, sumamos más. Qué huevo. Hubiera estado bueno. Aquí está bien. Hubiera estado bueno que Omar García Harfuch venga a esta mesa. ¿Por qué no lo invitamos? Vamos a invitarlo. Que se eche un trompo aquí con Hernán. Hazle una invitación. Yo traigo las palomitas. Órale. Bueno, vámonos. Mil gracias, Hernán. Mil gracias, Juan Ignacio Zavala. Rapidito. No, ya te seguimos nada más tu Twitter. @Hernán Gómez B. Juan Ignacio. @Juan y Zavala. Vámonos.